la reunión, la clase, y comencemos con una oración. Padre Santo, en tu Hijo Jesucristo vemos tu gran amor y tu gran corazón. Pues te alabamos y te bendecimos porque nos has amado de muchas maneras. Nos das pan diario, provees en lo espiritual y en lo físico. Y Señor, te damos gracias porque nos bendices con salud, con trabajo, con casa, techo, familia, amigos, hermanos en la fe en Jesucristo. Y pues te pedimos que nos hagas uno, como tú y tu Hijo Jesucristo son uno, pues nosotros también, como tu pueblo, queremos ser uno. Bendícenos en esto. Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Perdón, lección 4 de nuestro curso, la obra del Salvador. Este curso tiene 8 lecciones. Hoy vamos a hablar de la cena del Señor. Mateo, les encargué 2 textos breves, ¿verdad? Mateo 26 y Juan 13. Yo en mi Biblia los tengo marcados para ir cambiando entre los 2 textos, porque hoy vamos a, sí, como ver un poco pues de los 2 y me facilita poner un marcador entre, sí, para ir cambiando. Bien, una pregunta para abrir la clase, amigos. Lo que estudiaron ustedes ya era la cena, ¿verdad? La cena de la Pascua. La parte que no les encargué, la parte que no salía tanto en el video, se mencionó, es lo del lavamiento de los pies, ¿cierto? Jesús manda a unos discípulos, preparan el cuarto, el lugar para la junta, para la cena. Llegan ellos y lo primero que hacen es Jesús se pone a lavarles los pies, ¿verdad? Explíquenos pues a todos, a todo el grupo, ¿por qué Jesús les lavó los pies a sus discípulos antes de la cena de la Pascua? Bien, acuérdense que para aportar, la mejor manera siempre es levantar la mano en la propia aplicación de Zoom. Creo que en la parte inferior abajo debe haber como un icono, un botoncito para levantar la mano, o si no aparece ahí en los 3 puntitos abajo, debe haber como una forma de levantar la mano. Si no hayan forma, simplemente abren su micrófono y pueden pedir la palabra. Bien, ¿quién desea aportar? ¿Conocen esa parte de la historia? ¿Ustedes lo han estudiado anteriormente? Okay. Y Buenas tardes. sí, señor Jaime. Muchas gracias, pastor y compañeros que están en clase. Como la pregunta usted que hace o que formula es por qué Jesús le lavó los pies a los discípulos antes de lo que continuaba con el ministerio de Jesús. A mi manera de pensar y analizar este texto, pastor, pues Jesús le lavó los pies a los discípulos, como él mismo lo dijo en el contexto, porque ejemplo os he dado, para que nosotros también vayamos y demostremos con nuestro amor, sirviéndole a nuestro prójimo, así en una palabra, servicio, amor a nuestro prójimo, únicamente. ¿Qué es, Pedro? No estoy bregando. Excelente, Jaime. En pocas palabras, esa es la respuesta. Servicio y como un ejemplo, ¿verdad? Gracias, Jaime. Ujú. Bien dicho. Amén. Amelia, le damos el micrófono a Amelia Torres. Después, Juan Muchas Reyes. gracias. Ya, gracias. Quería compartir. Yo he podido comprender en este acto de Jesús es que Él ha podido mostrar que aún siendo Él el mismo Dios, que aún siendo Él
el cordero puro inmolado, demuestra humildad, lo que nos invita a cada uno de nosotros, los que vamos a desear, a los que estamos por gratitud, a servirle a nuestro amado Padre, a nuestro amado Jesús, por todo lo que nos ha dado, debemos dar lo mejor de nosotros. Y acá no importa si eres súper profesional, si tienes grandes empresas, lo importante aquí es el don de servicio y de servir con amor, con humildad, ese don de servir. Eso para mí fue el máximo de lo que ha podido enseñar Jesús con ese acto de lavar los pies a sus discípulos. Sería todo. Gracias, Amelia. Francisco Josafat en el chat concuerda con usted que trata de humildad, ¿verdad? Ok, es un liderazgo de servicio humilde, es lo que nos está enseñando Jesucristo. Señora Cruz en el chat concuerda con ustedes también. Se trata de servicio humilde, mostrar humildad los unos por los otros. Juan Reyes. La palabra de Dios dice que tenemos que ser humildes, más humildes que los humildes y más sencillos que los sencillos. A veces cuando llega alguna persona humilde, sencilla en una congregación, ¿verdad? No la queremos saludar, pero Jesucristo nos deja el ejemplo que tenemos que ser humildes. Al lavar los pies de sus discípulos, Él muestra la humildad. Y si somos cristianos de verdad, tenemos que ser sencillos y humildes. Tenemos que seguir su ejemplo de Jesucristo. Sí, Juan Reyes, deseamos seguir su ejemplo, ¿verdad? Sí. Bueno, perdón, voy a pasar a alguien aquí de la sala de espera. Listos. Sí, cierto, todo lo dicho, excelente aporte, Juan Reyes. En los tiempos de Jesús, perdón, ¿alguien más quiere aportar? ¿No? Ok, perdón. Creía que... Juan Reyes, adelante. Ya participé, hermano, ve que ya le dije. Perdón. Perdón. Bien, todavía estaba levantada la mano. Creía que pero estaba... ve que ya. Todo Sí. bien, todo bien. Ok, solo tomo una pausa para saludar a Aura Ricaurte. Buenas noches, Aura. Y Buenas noches, profe. Buenas noches, grupo. Entrando un poquito tarde, las conexiones. sin problema, acá está lloviendo también. Espero que no se me caiga la señal, pero bueno, vamos a ver. Y también saludamos a Lucas Castro. Buenas noches, buenas tardes, señor Lucas. Ok. Hola, buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, señor Lucas. ¿De dónde nos saluda, señor Lucas? Desde Buenos Aires, Argentina. Excelente. Vecino. Yo les saludo Sí, desde la República del Paraguay. sí, Ok. Bueno, gusto en saludarle. Bien, seguimos, amigos. Cierto, todo lo dicho, estamos hablando del lavamiento de los pies, porque les lavó los pies Jesús. En los tiempos de Cristo, los anfitriones normalmente tendrían a un sirviente, ¿verdad? Para lavarle los pies a los invitados. Porque pues en ese entonces usaban sandalias, más sandalias que calzado, caminaban por caminos polvorientos, pero no hay mención de un siervo, un sirviente en el aposento alto donde estaban cenando, ¿verdad? Un recipiente de agua estaba disponible, pero ninguno de los discípulos se rebajaría a tomar la tarea de un sirviente, pero Jesús, quien pues no vino para que le sirvan, sino para servir, como dice Mateo 20 y 28. Y bueno, y vino para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo de Dios toma la tarea de un sirviente y lava los pies de sus discípulos. Dice en Juan, creo, que dice, los amó hasta el fin. Jesús está a pocas horas de dar su vida en muerte por sus discípulos y por nosotros. ¿Y qué hace Jesús?
pues toma tiempo para servirles y para enseñarles, para amarlos. Y Jesús dice, bien, justo lo que mencionaron ustedes, pues si yo, dice Jesús, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. ¿Ok? O sea, se trata de considerarse menos importante que los demás, o más bien de pensar primero en los demás. ¿Ok? También sirve para recordarles a sus discípulos y a nosotros que en Cristo son y somos limpios espiritualmente. Acuérdense también que unos 43 días después, Jesús va a ascender al cielo. ¿Y quiénes se van a encargar como líderes de la iglesia? Los 12 que estaban presentes, bueno, menos Judas, ellos iban a ser los líderes. Y Jesús deseaba que ellos practicaran una forma de liderazgo, de servicio humilde, no como una jerarquía de, nosotros somos los privilegios y todos nos tienen que servir, sino de, nosotros también, los líderes, deseamos servir. ¿Ok? Bien. Muy buenos comentarios. Ustedes pasamos. Pastor, Sí, ¿quién pide la palabra? Adelante. soy Jaime. Jaime. Sí, excelente. Perdón, por alguna más Estaba, razón no me apareció. Listo. gracias. Estaba yo también considerando la actitud de un apóstol, creo que fue el apóstol Pedro, ¿verdad? Él que no quería que Jesús lo lavara o lo limpiara o lo aseara. Él resistía, pero Jesús le dijo que si no permitía que le lavara los pies, entonces no iba a tener parte en el reino. Mucha gente, quizá uno también quiere servirle, pero muchas veces no permiten que uno haga eso. En este caso, ¿qué hacer, pastor? Sí, pues no, William también, yo creo que, perdón, sí, estamos Sí. haciendo la misma pregunta de que, sí, porque el Señor dijo que si le lavaba los pies a Pedro o no tendría parte con él, ¿verdad? Es que Jesús también está hablando en lenguaje figurado, ¿verdad? De que hablando por lo general, Jesús es el que te hace limpio. A ver, Jaime, tal vez, ¿cuál es la pregunta a mano exactamente? Tal vez. Sí, 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 tal vez no me expliqué muy bien, pero supóngase que si usted en su calidad de pastor, un alto siervo de Dios, va con algún discípulo, algún alumno, con esta actitud de Jesús. Quizá no lo mismo literalmente a lavarle los pies, pero con otro tipo de servicio. Pero este hermano o esta oveja, por así decirlo, no quiere recibir Ah, su amor, su ejemplo, pues su servicio. ¿Cómo hacer? Porque Jesús sí tenía mucho recurso. Él le dijo, si no dejas que yo te lave, pues no tendrás parte en el reino. Ahora, nosotros no podemos decir eso porque no somos Jesús, pero algo podríamos decir con tal de que también acepten nuestro servicio. No sé si me explico. sí, exactamente. Me hace pensar también en Juan Bautista, ¿verdad? Cuando Jesús va con él así de, ok, pues bautízame. Y Juan así, yo a ti, no, mejor tú a mí, ¿cómo que te voy a bautizar? Pero no se daba cuenta de que, eso era necesario para cumplir con toda justicia. Eso era el plan para el bien de Jesús, para el bien de los demás presentes como testimonio a los que estaban ahí para que, y también para Juan Bautista, él mismo necesitaba ser testigo de eso. O sea, a veces, Jaime, Ajá. nos suena extraño, pero a veces podemos mostrarle amor a alguien por permitirlos hacernos un servicio. O sea, a veces sí es de gran bendición, es mejor dar que recibir, pero de vez en cuando sí es apropiado
recibir un acto de servicio de parte de otra persona, ¿verdad? Para el bien de ellos y para el mensaje que se da a los demás, ¿verdad? Am, sí, sobre todo si es alguien que la gente considera muy importante y si esa persona se está viendo como humilde, sí, es muy importante para que los demás se dan cuenta que, también es una persona igual que nosotros y también tiene, aunque es líder, en algún sentido, es el líder, en algún sentido también es igual que nosotros porque es un siervo de Dios, ¿verdad? Am, o sea, Sí. No sé, pastor, sí, ¿puedo, si me permite un paréntesis para contar un pequeño testimonio? sí, sí, dale. Yo trabajé en un colegio cristiano evangélico en el año 88, porque yo tengo mis 55 años de edad. Entonces, en ese tiempo ganábamos 300 quetzales. Era algo muy, muy poco. Pero había una esposa de un doctor, que me reservo el nombre, pero esta persona también era, en cierto modo, una gran sierva de Dios. Y dándose cuenta de que el salario era muy, muy poco, en cierta ocasión me llevó unos 100 quetzales y me dijo, mire, profesor, aquí le traigo este incentivo, esta ofrenda. Y yo le dije, disculpe, pero no la recibo. Entonces ella muy sabiamente me dijo, mire, profe, si usted no la recibe, me está quitando la bendición. Y con eso, que no tuve más que recibir la ofrenda. No sé si va con el caso, pues. Sí, 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 usted en esa situación, am, pues tal vez quería decir que no para mostrarle que usted simplemente quiere servir a Dios, que gana un Ujú. poco o mucho, ese es el punto, para mostrarle que pues no es para sacar ganancia, pero también en ese momento ella le enseñó a usted una lección, ¿verdad? De que también hay momentos para ser servido, porque realmente era una bendición para ella el poder dar ese regalo, ¿verdad? De amor. Sí, Sí, excelente. sí, 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 gracias. Sí, es justo, es como Jesús cuando la mujer em, compró un perfume súper costoso, ¿verdad? Meses o años de sueldo para ese perfume y ella, ¿qué hizo? Le ungió los pies de Jesús con su pelo y eso sí fue muy escandaloso, pero Jesús permitió eso para el bien de ella y como testimonio a los demás. Aunque Jesús sí vino a servir, no a ser servido, en esa ocasión sí decidió recibir. Excelente, buen punto, Jaime. Ok, seguimos, amigos. Vamos a nuestra lección. Mateo 26, 17 al 29 y Juan 13, 31 al 14, versículo 7. Esos son dos textos de dos evangelios, pero, pero realmente van de la mano. Es la misma historia, la misma noche, la misma cena. ¿Ok? Por eso juntamos más bien esos dos textos en una sola lección, porque o sea, no son eventos separados, es solamente que Mateo cuenta una parte y Juan cuenta otra parte y pues muy bien. Vamos a nuestras preguntas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia, de estos dos textos, amigos? Ah, señor Santos Herminio ya levantó la mano. Señor Santos Herminio, ¿quiénes son las personas que aparecen en la historia bíblica, señor? Disculpe, profesor, estoy desfasado. Ah, Quería hacer la perdón, consulta. perdón. Sí, igual, pero quería hacer una consulta. Sí, ¿Por qué muchas iglesias solo consideran lo instituido por el Señor solo la Santa Cena y no lavatorio de pies? Ok, ¿por qué practican la cena y no practican el lavamiento de los pies? Ah, ¿Ven? Sí. interesante. No sé, qué bonita pregunta.
Jesús, yo creo que muchos lo toman así, de que Jesús les está enseñando a servir, pero no necesariamente les está enseñando que se trata del acto propio de lavarse los pies, sino es de servirse entre ellos por lo general. Pero es muy interesante. Sería una costumbre muy fuerte, ¿verdad? Muy, pues sí, dejaría muy en claro que se trata de servicio humilde. Muy interesante, Santos Herminio. Me gusta la idea. Es interesante. Tal vez no como regla de que todas las iglesias tienen que hacerlo cada 8 días o cada mes o cada, no sé, pero qué interesante. O como Santos Herminio, tal vez para su proyecto final, si usted elige esta historia, eso podría ser su captar, ¿verdad? Eso podría ser la introducción Amén. de agarrar sí, usted mismo, tal vez la gente ve a usted como el líder del grupo o si hay otros líderes también de decir, pues, si yo, se supone que me ven como uno de los líderes o algo, si yo les estoy sirviendo así, si yo les estoy lavando los pies, pues, ¿qué deben hacer ustedes? Entre nosotros también. Le hago la pregunta porque nosotros en la iglesia lo practicamos. Hacemos Santa Cena y tienen lavatorio de pies. Y créanme lo que es algo donde la misericordia de Dios se mueve. Se siente muy, pero muy bien. Por eso le hacía la pregunta, y igual pues en mi proyecto voy a ahondar en ello. Gracias. Qué bueno, Excelente. señor. Ah, amigos, eso es lo que me encanta de Academia Cristo también. Aprendo mucho de ustedes. Y bueno, vuelvo a decirlo, señor Santos de Herminio, tal vez no como todo, como regla, pero me gusta como costumbre, ¿verdad? Que si una iglesia decide hacer eso, es muy bonito y lindo. Qué bueno. Gracias por enseñarnos eso, Santos Herminio. Ok, listos, amigos. Ok, pregunta 1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ok, favor de levantar la mano si desean aportar o pueden aportar en el chat. Ok. Ok, gracias. Norma de Ramos escribe que el lavamiento de los pies fue un acto de humildad. Ok, excelente. Jesús nos enseña con ejemplos. Gracias, Norma. Señor Lucas Castro, primero. Sí, pastor, con respecto a la primera pregunta de los Ujú, personajes, sí. estamos Jesús en primer lugar y los discípulos que estaban junto con él. Sí, o sea, en esta historia es algo sencillo, ¿verdad? Y claro, Obviamente. porque habla de un tema específico, de un momento Sí, solo, digamos. y de ahí sí, se mencionan como que, bueno, el Dios mismo y Claro. el dueño del aposento y uno que otro discípulo, ¿verdad? Se menciona por nombre, pero pues con decir Jesús y los discípulos, pues sí, con eso. Claro, sí, pues, esta historia es muy puntual, digamos. Sí, excelente. Muy bien, Lucas, gracias. Pasamos a la pregunta 2, que es ¿cuáles son los objetos de esta historia? Y los objetos de esta historia son varios. Y sí, son detalles que ayudan la historia, ¿verdad? Es Amelia Torres de Perú. Amelia, Bien, sí. los objetos que he podido observar son las 30 monedas de plata, los panes, la canasta, el vino, el agua, la tela, la jarra, la taza, el vaso y los platos en la cena. No sé, Bien, sí. sería todo. Ok, excelente. ¿Algo más algún detalle que nos faltó?
¿Alguien más desea llenar algo? Pero pues yo creo que vamos bien con eso. Solamente un comentario de que pues el pan sin duda era pan sin levadura, ¿verdad? Según lo que nos indica la ley de Moisés. En Éxodo 12, por ejemplo, siempre usaban pan sin levadura. Y también habla de la copa, ¿verdad? La copa, la copa que traía la copa, Jesús se refiere a eso como el fruto de la vid, ¿cierto? Fruto, pues que crece en la vid, uvas. Y la costumbre de ese entonces era o sea, jugo de uva fermentado, que viene siendo un tipo de vino. Y no vamos a entrar en contiendas o polémicas de que no, qué tan fuerte o suave y todo eso la bebida. Bueno, no, pero eso era la costumbre de ese entonces y no era para embriagarse, no era para emborracharse. Muy bien. Pregunta 3. Perdón, ¿dónde? ¿Dónde toma lugar esta historia? Ok. Y gracias, señora Cruz y William Santos Herminio están aportando en el chat también, perdón. No había visto. Ahí ustedes pueden ver sus respuestas, perdón. No los había visto. Helen aporta en el chat que estamos en Jerusalén, ¿cierto? Bien. En específico, ¿dónde estamos en Jerusalén? Ok. Perdón. Señora Cruz escribe en el chat, en el cenáculo, un espacio que se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Ok, gracias, señora Cruz. No conozco esa palabra, pero pues sí, creo que en el texto que se menciona un aposento alto, si no me equivoco, el aposento alto. No sé si vieron hace un par de horas en el grupo de WhatsApp, publiqué una imagen de una casa antigua de Jerusalén. Y no creo que la casa tenga 2000 años, como se comentó en el chat. Fue destruida Jerusalén en el año 70 después de Cristo. O sea, lo más probable es que no hay casas tal vez los restos o los cimientos de una casa, pero, o sea, que sea original la casa, no creo. Pero publiqué la imagen porque pueden ver como el estilo de las casas. El estilo de las casas es antigua, ¿verdad? Como en algunas partes de Europa tienen casas muy antiguas de piedra, ¿verdad? Y en vez de hacerlas muy anchas, las hacen altas, ¿verdad? Y tienen varios niveles. Tal vez era la casa de un conocido y prestaba o rentaba, no sabemos, eh, un cuarto como salón de reuniones, ¿verdad? Salón de eventos. Ok, bien. Pregunta 4. ¿Cuándo ocurre esta historia? O sea, están en el aposento alto de una casa en Jerusalén. ¿Cuándo? ¿En qué día de la semana estamos? Más o menos en qué hora del día estamos, más o menos. ¿En qué parte del día? En día como jueves. Sí, exactamente. Sabemos eso porque en Mateo 26, en el primer versículo que les encargamos, dice, en el versículo 17, dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok?
Am, sí, y dice señora Cruz, en el tiempo de la matanza de los corderos de la Pascua. Acuérdense, amigos, que un día judío realmente empieza a las 18 horas y termina el día siguiente a las 18 horas. Bueno, no sé cómo es. Soy originario de Estados Unidos y allá más consideramos como de medianoche, 12 de la madrugada hasta el día siguiente, medianoche, ¿verdad? Ese es un día de 24 horas, pero en la cultura judía es más de 6 de la tarde hasta el día siguiente, 6 de la tarde. Me dicen, yo nunca he ido, pero me dicen unos amigos que han ido allá que viernes a las 6 p.m., 6 de la tarde, o sea, como a las 4 o 5, todos andan en la calle como locos, van a la tienda, van al mandado, agarran, compran lo que necesitan, porque a las 6 de la tarde el viernes cierra todo, se cierra todo. Bueno, todos los negocios que son de judíos, ¿verdad? Los palestinos, los árabes que no son judíos, ellos sí, tal vez siguen, tal vez tienen sus tienditas abiertas, pero todo lo demás, todo lo judío en la ciudad se cierra y se hace un pueblo fantasma. ¿Por qué? Porque el sábado para los judíos empieza realmente a las 6 de la tarde el viernes y termina a las 6 de la tarde el sábado. Y eso es un día de descanso hasta la fecha para ellos. Ok, entonces, perdón, a lo que me refiero es que a las 6 de la tarde del jueves es realmente el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? De eso pueden leer también en Éxodo 12, si quieren ver los orígenes de todas esas costumbres. Pregunta 5. ¿Cuál es el problema que vemos en esta historia? O sea, ¿cuáles son los conflictos? ¿Cuál es la tensión en esta historia? El suspenso. Gabino Sánchez. Buenas tardes, bienvenido. Buenas noches. El primer problema, Jesús anuncia la traición de Judas. Cierto, ¿sí? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Gabino, ¿sí está con nosotros? Sí. Ah, sí, ahora sí. Bien, bien, cierto. ¿Qué más? ¿Qué otros conflictos observamos? Pero eso sí es cierto. Muy bien. ¿Algo más, Gabino? Cuando Jesús quiere lavarle los pies a Pedro y Pedro no quiere. Bien. Porque mal entienden, ¿verdad? Lo que está pasando. Sí. ¿Verdad? Mal entienden Pedro y los discípulos. Excelente. Gracias, Gabino. Rodrigo. Buenas noches. Buenas Me noches. quitaron la pregunta o la intervención. Yo iba a compartir lo de la negación de Pedro, pero viene más como a pregunta. ¿Pedro era por respeto al maestro o por rebeldía? Porque Pedro, pues en este caso, representa como la parte rebelde del ser humano. Lavarme tú los pies a mí, Señor. No, hombre, por Dios, eso es. Yo lo veo así. O era por respeto al maestro o era rebeldía de Pedro. Entonces, eso es más bien como pregunta. Muchas gracias. Sí, no, gracias, Rodrigo. Eso sí, es por lo general, es la resistencia, como que los discípulos están resistiendo el plan de Jesús, ¿verdad? Cuando hasta Jesús les dice que, sí, me hace pensar en el momento, a un tiempo antes, que Jesús dice que, ay, ya me van a arrestar y voy a morir y Jesús dice, Pedro dice, nunca va a pasar eso y pues, ¿qué dice Jesús? Pues aléjate de mí, Satanás, o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, sí, Pedro está resistiendo el plan de Dios y de Jesucristo. Bien, gracias, Rodrigo. ¿Qué más? También yo creo que
es el conflicto dentro de los discípulos de saber que Jesús ya los está dejando, ¿verdad? Durante 3 años. Él ha estado con ellos, parece que pues casi a diario, ¿verdad? Y ahora se va a ir. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo pueden morir? O sea, Jesús ya les ha dicho paso por paso que todo esto es lo que va a pasar. Pero aún así es difícil de entender, comprender y creer para ellos. Así que ese también es un conflicto espiritual dentro de ellos, ¿verdad? Ok, normalmente en la pregunta 6, cuando ustedes están manejando esta técnica, tomarían unos minutos para repasar la historia, pero confío en ustedes que ya lo leyeron en casa y ya revisaron, ya vieron el video, así que no vamos a hacer ese repaso. Se resuelven los conflictos que mencionamos, amigos, lo de la traición de Judas, de la incertidumbre de los que traen los discípulos, hasta podría ser como falta de fe de su parte. Todo eso se resuelve, amigos. ¿Qué opinan? ¿Sí se resuelve en este texto o aún no? ¿Qué opinan? Ok. Empecemos con Judas. ¿Qué pasa con Judas? Jesús lo identifica como el traicionero, pero ¿qué sucede? Okay. ¿Alguien desea aportar? Sí, ¿puedo ser? Sí, gracias Lorena por ser la valiente. ¿Sabe qué? Judas hacer la traición, él se arrepiente, pero se arrepiente que él mismo se llega a matar, ¿no? Pensando que no iba a haber perdón, pero ahí se ve eso, ¿no? Sí, o sea, en un sentido no se resuelve así de que, Judas dice, mejor no lo hago. No, sigue con su plan de entregar a Jesús. O sea, Lorena tiene la razón. Y ya, después sí siente remordimiento, ¿verdad? Se siente mal por lo que hizo. Entonces, no se resuelve porque lo hace Judas, pero por el otro lado, Judas tiene que hacer lo que va a hacer porque es parte del plan. Es el plan para salvarnos, es para cumplir las profecías. Hay profecías hasta de que un amigo querido de Jesús iba a traicionarlo, ¿verdad? Vienen las profecías del Antiguo Testamento. Juan Reyes, y gracias Lorena. No se resuelve porque al final de cuentas Judas vende a Jesucristo y Jesucristo es arrestado. Sí. Entonces Exactamente. no se resuelve. Exactamente, Juan Reyes. O sea, él sigue con su, pues como siervo del diablo, ¿verdad? Sí. Y al mismo tiempo, lo irónico de todo esto es que tanto Judas como los romanos y los judíos, me imagino que en la cabeza del diablo él está pensando que, qué bueno, ya me voy a deshacer de este Jesús. Pero Dios en su sabiduría está viendo todo lo que está sucediendo y diciendo, todo va bien, justo según el plan. Justo según el plan, para entregar a mi hijo, para salvar a los elegidos. Igual, la actitud de Pedro todavía no se resuelve en este texto. Pedro niega a Jesús 3 veces, como dice Walter en el chat. O sea, no se resuelve ahora, sino Jesucristo sí les deja palabras, pero esas palabras son como una semilla, ¿verdad? No crecen en el momento. Eso viene después, cuando ellos ya pasa pues todo esto y ya después ellos son consolados por las palabras de Jesús.
Bueno, esa pregunta simplemente sirve como oportunidad para hablar de cómo, de la conclusión de la historia, en qué termina el texto. En pocas palabras, amigos, ¿cómo hacen un resumen? Un título, por ejemplo, una frase corta de 5 o 6 palabras o menos, que hace un resumen de estas historias que les encargamos, de Jesús, ah, hace la cena con sus amigos y luego les da palabras de consuelo y ánimo en Juan 13:14. ¿Cómo ven? Gavino, ¿desea dar un título? También puede ser en el chat, amigos, cualquier que desea también ahí. Gavino, Un- Una pregunta. ¿Por díganos. qué el Nuevo Testamento? ¿Por qué el Nuevo Mandamiento? Ah, qué bien, buena pregunta. Am, Nuevo en el sentido de que nunca se había escuchado antes. No, nuevo en el sentido am, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, obviamente Dios quería que se amaran, pero es nuevo en el sentido de que de ahí en adelante, pues cambia todo. Desde la llegada del Salvador, de ahí en adelante, ya no es cuestión de seguir las reglas judías, ya no es cuestión de observar todo lo de la circuncisión y la comida kosher, ¿verdad? La comida limpia o no limpia, ya no es cuestión de sacrificios, ya no es cuestión de, o sea, ya se puede resumir todo al decir amar a Dios y ámense los unos a los otros, ya todo pero o sea, no es nuevo, es simplemente ya una nueva forma de ver la Pero voluntad de Dios, ¿verdad? entonces lo podríamos tomar como que sí se resuelve el problema en ese nuevo mandamiento. Ah, sí, interesante, sí, Gavino, sí, bien, Bueno, está bien, gracias. no, gracias a usted. Ok, bien, Juan Reyes, una frase para ponerle título a la historia. Judas el traidor. Ok, Judas el traidor. Ok, bien, gracias. ¿Alguien más? Amor por la humanidad, dice señora Cruz. La traición, dice Aura. La ambición de Judas, dice Francisco Josafat. Okay. El amor de Dios, también dice Francisco Josafat. Okay. Dulce entrega. Ahora, sí, eso me suena. Sí, me gustan los títulos un poco más que ven el lado positivo, ¿verdad? Dulce entrega. Helen dice el propósito de Dios. A mí me gusta, mi versículo favorito de este texto era, los amó hasta el fin, ¿verdad? Los amó hasta el fin. Okay. Bien, solo hacemos esta pregunta para enfocarnos en lo más importante de la historia. Lucy dice, el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios, como, ¿sí? Amelia. El sacrificio por el mundo, Ok. la salvación del mundo. Sacrificio, la salvación del mundo. Okay. Bien. Pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Eso fue la pregunta 1. La pregunta 2 es, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecados? Bueno, ya hemos mencionado varias, pero podemos volver a mencionarlos. ¿Qué pecados se observan y luego nos miramos en el espejo y decimos, nosotros también batallamos nosotros también hemos pecado o al... Y le pedimos perdón, le pedimos perdón a Dios. Okay.
Bien, ¿qué pecados? Yo creo que es amarás a Dios. Si te das cuenta, aquí no han amado a Dios porque no la han traicionado, todo. Sí. No le lavan los pies a Jesús. No entienden su plan, no han, sí. Judas lo traiciona. Lo van a abandonar, amigos. Los 12, todos lo abandonan. Unas cuantas horas después, ¿verdad? En el jardín. Pedro lo niega. Tomás va a dudar. O sea, de alguna manera todos lo van a fallar, pero él no, ¿verdad? Okay. Bien, ¿qué otros pecados? Bueno, ya los se mencionó de Judas, ¿verdad? La ambición, la traición. Nosotros también hemos tenido una ambición, o sea, deseamos éxito personal, hasta algunos dentro de la iglesia, ¿verdad? Que sus motivos no son puros de servir a Jesús, de glorificar a Jesús, sino de vanagloriarse uno. Y yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por momentos así, ¿verdad? De, miren lo que yo estoy haciendo por Dios, en vez de enfocarnos en lo que Él está haciendo por nosotros y por medio de nosotros. ¿Okay? De verlo como mi obra en vez de verlo como su obra, ¿verdad? Okay. ¿Algún otro pecado? Pastor Joel, Jaime, adelante. estaba analizando en la actitud de Pedro, aunque no sé si está en lo correcto, pero a mí me parece ser la actitud de Pedro un poquito arrogante, cuando no quiso que su maestro le lavase los pies. Eso, punto número uno. Punto número dos, cuando él también dijo que jamás le negaría. Fue Pedro. Entonces, aquí en Guatemala tenemos un dicho que decimos como que dice, él quiso hacerse el muy salsa, sobresalir dentro de ese grupo de discípulos. Veo un poquito de arrogancia. Quizá nosotros también tengamos un tinte de arrogancia como seres humanos que somos. Entonces, confesar ese pecado y para pedirle a Dios que nos haga también más humildes, como dijo una hermana que aportó también, de que Jesús lavó los pies, dando a conocer esa humildad. Y Filipenses 2 habla acerca de la humildad de Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que fue obediente hasta la muerte, y no una muerte, cualquier muerte, sino que una muerte de cruz. Únicamente, pastor. Excelente, Jaime. Muy bien. Me encanta la frase. Se hizo muy salsa. Muy bien. Señora Cruz en el chat escribe falta de amor por el prójimo también. Igual, Juan 14:1, Jesús dice, no se turbe su corazón y yo me turbo en mi corazón. No, sí, se turba mi corazón. Así batallamos con eso, ¿verdad? Él dice, bueno, seguimos con lo más importante, amigos, es ya nos reflexionamos en nuestros pecados. Ahora necesitamos el consuelo de Dios. Necesitamos escuchar las dulces noticias del Evangelio, ¿verdad? Que es el amor de Dios. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Y a veces a mí me ayuda decir, en tal versículo dice, y luego aplicamos esas palabras a nosotros mismos, ¿verdad? Ok, Lorena, adelante. En que él podía haber dicho, ¿por qué tú me has traicionado? Me has negado. Podía haber actuado de otra forma. Dios, Jesús es poderoso, pero él no lo hizo. Él le entregó a su hijo para que se sacrificara, para que nosotros seamos el día de hoy salvos. Sí, Lorena, Jesús tenía salida todo este tiempo, ¿verdad? Jesús tenía salida. Él en cualquier momento hubiera podido decir, no, voy a acabar con no voy a dejar que ganen ellos. Mejor
con un rayo del cielo acabo con todos mis enemigos. No, Jesús permitió que todo esto sucediera en amor por nosotros, por cada uno de nosotros, Lorena. Excelente. ¿Dónde más ven el amor de Cristo en el texto? Amigos, tal vez pueden decir en qué versículo, qué palabras de Jesús o del texto, ¿dónde ven el amor de Dios? ¿Alguien más desea aportar? En el lavatorio de pies, doctor. Sí, gracias. En eso sí, ciertamente Jesús Jesús sirvió a sus discípulos y los amó hasta el fin y también a nosotros, ¿verdad? Lucas, adelante. Sí, bueno, también iba a decir lo del lavamiento de pies en su humildad para con los discípulos. Ahí demostró su amor y también en tenerlo a Judas dentro de la misma mesa comiendo juntos, sabiendo que lo iba a traicionar, simplemente lo siguió amando como a los demás discípulos. Sí, eso sí, es un gran testimonio, ¿verdad? No perdió la calma. Sí. Excelente, Lucas. Jesús no solamente amó a los que eran creyentes sinceros, Jesús también amó a Judas, que era hipócrita, ¿verdad? Ya pertenecía a su corazón al diablo, pero Jesús siguió amándolo, ¿verdad? Que nosotros también, no solo amamos a los que nos caen bien, a los que son de la misma fe, iglesia, etcétera, que nosotros amemos a todos, enemigos, amigos, todo. Excelente, Lucas. Gracias. Bueno, gracias. Buen aporte. Rodrigo Durango y después Francisco Josafat. Para complementar lo que el hermano acaba de decir, nosotros le damos muy duro a Judas por su traición. ¿Cuántas veces Rodrigo Durango ha traicionado a Dios, traicionado a Jesucristo? Y no por muchas monedas, porque creo que fueron muchas monedas y eran mucha plata en ese tiempo, por bobaditas. He traicionado al Señor, traicionado a Dios. Yo, Rodrigo Durango, yo no puedo hablar por nadie más. Entonces yo veo el amor de Dios ahí en la compasión que tuvo por él, y que no fue, que imagínense ustedes, muchachos, donde Cristo le diga así delante de todos: vea, es que es usted Judas, usted fue el que me va a vender. ¿Cómo vuelven al pobre Judas a los otros? Mire, la fidelidad de Dios con nosotros es entre Rodrigo y Dios. ¿Sí o qué, pastor? No, Lo sí. veo yo por ese lado. Excelente, Rodrigo. Justo, amigos, lo que hizo Rodrigo ahí con este texto bíblico, lo hizo personal. Es ejemplar eso, amigos. Cuando ustedes están preparando su proyecto final, hacen estas preguntas con el grupo o los individuos presentes. Y claro que sí, hay que escuchar sus aportes. Es bueno, así aprenden ellos, ¿verdad? Siendo interactivo. Y también es importante que ustedes den un buen ejemplo de aplicar la palabra de Dios personalmente a su propia vida y corazón, ¿verdad? De ser auténticos, ¿verdad? Gracias, Rodrigo, por su ejemplo. Francisco Josafat. Sí, pastor. También vemos el amor de Dios en que él, a pesar de que Judas lo había traicionado, de que Pedro lo iba a negar, él igual les prometió que iban a vivir en el reino dice en el versículo 29, dice, hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros, habla de su sangre, ¿no? El fruto de la vida, en el reino de mi Padre. Porque él dice también en el versículo 27, dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed de ella todos. En el 28 dice, por esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, desde ahí, él está haciendo un pacto para que por medio de su muerte, de su sacrificio, nosotros seamos perfeccionados, ¿no? Redimidos. O sea, él iba a pagar, a pesar de la traición de Judas,
de la negación de Pedro, de su rebeldía y del resto que lo iban a abandonar, él igual seguía con su prometido, con lo que le había encargado Dios, digamos, ¿no? Gracias, Francisco Josafat. Excelente. A sabiendas, ¿verdad? O sea, Jesús sabía todo lo que ellos iban a hacer y aún así, sí, da su cuerpo y su sangre del nuevo pacto y dice, derramada por muchos, ¿para qué? Para perdón de pecados. Él sabía lo que iban a hacer y ya les ha prometido perdonar sus pecados. Yo creo que también, sin duda, amigos, vemos el gran amor de Jesucristo en la última parte de Juan 14, cuando Jesús pues dice que pues en la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿verdad? Y voy a ir a prepararles un lugar. Qué gran consuelo en palabras así. Y dice, pues ustedes saben a dónde voy pues y yo soy el camino y la verdad y la vida. Es todo eso, son palabras de gran amor y consuelo para nosotros. Amigos, ¿qué vamos a hacer? Ya lo hablamos mucho, creo que no es necesario otra vez, ya sabemos, así como Jesús amó a sus discípulos con un servicio humilde, nosotros también deseamos amarnos el uno al otro con un corazón humilde de servir, deseoso de servir. No como los líderes del mundo secular, no como los líderes como en muchas iglesias que se vuelve toda una jerarquía y los líderes andan así en puros lujos, ¿verdad? Es más, queremos servir, sí, queremos ser líderes, cada quien según sus dones y talentos para guiar a otros a Cristo, pero no como jerarquía para vanagloriarnos. Ok, y bien, bueno, nos lavamos los pies, literalmente, bien pueden, pero también en todo lo que hacemos, lo hacemos con una actitud de siervos, ¿verdad? Bien, ¿y qué también vamos a hacer? Jesús, pues cuando les da su cuerpo y su sangre, nos indica Pablo que Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. O sea, también vamos a hacer la cena del Señor, porque Jesús nos pide hacer eso, ¿verdad? Bien, seguimos. ¿Y cuándo sería buen momento para compartir este mensaje? Obviamente en estas fechas, ¿verdad? Se están acercando las fechas en muchos países que festejan la Semana Santa, ¿verdad? Pues qué mejor momento de hablar de estos sucesos para que conozcan la verdad, para que no es nada más una semana de vacaciones o de procesiones, tradiciones, todo eso, sino para que conozcan la verdad, ¿verdad? Bien, unas palabras para concluir nuestra clase, amigos, en la mañana me llegaron muchas preguntas acerca de la Santa Cena y creo que sería prudente, valdría la pena tomar unos minutos para hablar. Así que preparé unos puntos clave acerca de la Santa Cena. Primero, ¿dónde viene la Santa Cena en la Biblia? Si alguien quiere leer acerca de eso. Vienen los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Leímos Mateo hoy, también pueden buscar en Marcos y Lucas, ahí viene. Y también en Primera de Corintios 5 y 11 y un pedacito de 10 también, tal vez debía haber puesto 5, 10 y 11. Son los lugares principales que hablan de la cena del Señor, ¿ok? Y de esa práctica entre nosotros como creyentes. En esta diapositiva ven digamos, los vínculos entre la Pascua judía del Antiguo Testamento y la cena del
Señor. ¿Qué tienen que ver? Pues Jesús instituyó la cena mientras celebraba la Pascua con sus discípulos la noche antes de ser crucificado. No es por pura casualidad de que unas que 15 horas después, ¿dónde va a estar Jesús? Pues colgado en un madero, ¿verdad? Eh, o sea, la conexión entre la cena del Señor, la crucifixión de Jesús y la Pascua es clara, es muy clara en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo llama a Jesús nuestro Cordero Pascual en 1 Corintios 5, 7. Al igual que Juan Bautista lo había llamado en Juan 1:29, me parece, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Dice, he aquí el Cordero de Dios que... o sea, ese concepto de Cordero es, pues escribiendo a creyentes, también el apóstol Pedro, perdón, él dice que ustedes no fueron, bueno, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, ¿verdad? O sea, la vida de antes. Ustedes fueron salvados. Pero dice, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Al tomar la cena, al participar en la cena, nosotros recordamos el precio que pagó Jesús por nosotros. Entonces, la conexión entre la Pascua en Éxodo 12 y Jesucristo es claro. El cordero escogido para la Pascua era sin defecto. Jesús era sin defecto, sin pecado alguno. El cordero fue sacrificado, se derramó sangre, ¿verdad? Jesús fue crucificado, su sangre fue derramada. Los israelitas tenían que rociar esa sangre, la sangre del cordero, en los dinteles, ¿verdad? Los postes de la puerta de las puertas de sus casas. En Éxodo 12, 7 nos dice eso. La sangre de eso fue para salvar al primogénito de la muerte, ¿verdad? La sangre de Jesucristo nos limpia a nosotros de todo pecado. En Salmo 78 es interesante, el Salmo habla de que la sangre, perdón, de todo un ejército de ángeles destructores perdonó a los primogénitos de los israelitas de la muerte y liberó a la nación de la esclavitud en Egipto. Jesús nos liberó de la muerte eterna, del diablo y de la esclavitud del pecado. ¿Ok? O sea, tiene todo que ver. No es por accidente de que Jesús dio su vida durante la Pascua. Eso fue el plan de Dios. ¿Okay? Bien, unos comentarios. Solo van a tocar este tema, van a estudiar este tema más en detalle en otro curso. Hay un curso en nuestro discipulado que se llama, me parece que se llama Sacramentos y Oración. Deben tomar ese curso si quieren saber más acerca de la cena del Señor, bautismo, hablando de todo eso. Pero en resumen, les dejo esto, de que están realmente presentes el pan, la copa, la bebida, el cuerpo de Jesucristo y la sangre de Cristo. No es como se enseña en la fe católica romana, que enseñan que al momento de que tocan la campanita y todo, que la hostia o el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y ya no es pan. Deja de ser pan. Se enseña en la fe católica romana. No, eso no es correcto, no es bíblico. Igual con la copa, ¿verdad? Dicen que se convierte en sangre y ya. Eso, los teólogos hablan de eso como la transubstanciación. Es como decir que hay un cambio
Y por el otro lado, hay muchos creyentes que dicen que no, pues no es el cuerpo y la sangre de Cristo, es nada más, es un símbolo, ¿verdad? Una mera representación. O sea, no es el cuerpo de Cristo, no es la sangre de Cristo. Y eso tampoco no es bíblico, no es lo que dice Jesús. Jesús dice que la Santa Cena, perdón, en la Santa Cena dice a los que la reciben, Jesús dice del pan, esto es mi cuerpo. Y del contenido de la copa, él dice, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. ¿Okay? Y la copa contenía el fruto de la vid, o sea todavía es vino, o sea, viene de uvas, ¿verdad? El cual, bueno, y el apóstol Pablo en 1 de Corintios 10:16 dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo, y ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. O sea, dice que todavía es pan, todavía es la copa, o sea, tiene su vino, su jugo fermentado, pero también estamos en comunión. Estamos conectados con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es lo que nos da un gran consuelo de saber que Jesús hizo eso por mí. ¿Por mí lo hizo? Sí, sí, amigos, lo hizo por ti y para el perdón de tus pecados y para los míos también. O sea, en pocas palabras, el cuerpo y la sangre sí están presentes, y sí el pan y el vino sí están presentes. O sea, no es de que hay un cambio o algo. Unos puntos clave, solo para destacar lo más importante de la Santa Cena, los detalles, y me imagino que tienen muchísimas preguntas acerca del tema. Eso podemos hablar después de la clase si alguien desea, y también les aseguro que eso se estudia en otro curso también. Esta parte es parte de esta lección como un extra, digamos. Jesús dice que la Santa Cena es para el perdón de pecados, para los tuyos y los míos. Creemos que el pan y el vino están presentes en la cena. Creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes también. Y la Santa Cena no es un sacrificio. Jesús se dio a sí mismo en sacrificio hace 2000 años más o menos, y lo hizo una vez por todos. No hay que sacrificar a Cristo una y otra vez, como afirman algunos. Eso no es necesario. Y la Santa Cena tampoco no es una mera representación. Jesús dice, esto es mi cuerpo. Menciono también que es importante examinarnos antes de tomar la Santa Cena para discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, amigos, se recomienda tener un periodo de instrucción con las personas antes de que ellos participen en la Santa Cena, ¿verdad? Porque vemos en la congregación en Corinto que ellos estaban haciendo la Santa Cena a la ligera, ¿verdad? De que no, que algunos estaban hasta emborrachándose con el vino, y otros así de, ándale, vamos a comer antes de que lleguen los demás, y se estaban llenando el estómago, y los demás se quedaban sin comer, y, o sea, lo estaban haciendo como una comida, pero muy egoístas, ¿verdad? Ellos, y no, nada, pues nada que ver con lo que Jesús quiere para la cena del Señor. O sea, por eso es importante tener enseñanza antes de eso, para que se puedan examinar. A eso a lo que se refiere es poder arrepentirse, ¿verdad? Identificar pecados en su propio corazón, pedirle perdón a Dios y pedir su ayuda, que Dios cambie y que crea en nosotros que nos cambie, ¿verdad? Nuestra forma de vivir
y pensar. O sea, que Dios produzca en nosotros ese arrepentimiento que deseamos, ese cambio de vida y de mente y de forma de pensar. Eso es lo que es examinarnos, es arrepentirnos en un sentido, ¿verdad? Por eso es importante, pues, enseñarles algo de la palabra de Dios primero, para que entiendan también, cuando hablamos del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, entiendan qué es, ¿sí? Para que sepan que esto no es un juego, no es un simple comida, es algo muy serio. Y algo muy poderoso y bonito, ¿verdad? De estar juntos con otros creyentes y saber que estamos en lo mismo. Todos pecadores, pero necesitados de la gracia y del perdón de Jesucristo. Qué lindo ser un solo cuerpo en Cristo. Tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo y tenemos comunión con otros creyentes. Es muy lindo. Bien, amigos. Perdón. Gracias por darnos un tiempo extra para esta lección. Si Dios nos lo permite, nos volveremos a ver para la lección 5 el lunes, el próximo lunes. Les voy a encargar Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 62. Muy bien. Vamos a concluir con una oración y luego, si alguien tiene una pregunta o duda, bien, se pueden quedar unos minutitos y podemos, a ver si podemos aclarar sus dudas. Listos, amigos, vamos a orar. Señor Jesucristo, ayúdanos a seguir tu ejemplo. Te alabamos porque nos perdonas todos nuestros pecados y porque no nos excluyes de tu gracia, así como al igual que tus discípulos, te hemos fallado, Señor, una y otra vez, hasta te hemos traicionado y aún así nos amas y nos amarás hasta el fin. Señor, haznos siervos humildes tuyos, que nunca nos dejemos llevar por la ambición ni la avaricia, Señor, pero que siempre deseamos glorificar tu nombre. Señor Jesucristo, que la cena del Señor, que llegue a ser una bendición para nosotros, de sentir esa comunión, la comunión que tenemos contigo, de recibir tu cuerpo y tu sangre para el perdón de pecados y de también de estar unidos como un solo cuerpo con otros creyentes en un grupo o congregación local, pero también a nivel mundial, de saber que en todo el mundo la gente está recibiendo el cuerpo y tu sangre, y que pues tenemos la misma fe, Señor. Ayúdanos a apreciar esa unidad y comunión que tenemos en la fe. Y Señor, te doy gracias por los que participan en este curso, que bendigas sus vidas, que proteja sus familias, su salud y sobre todo aumenta nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido todo esto. Amén. 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 Amén.